El narcotráfico es el elefante en la sala que nadie quiere ver en Barranquilla, la ciudad de la alegría, de la chéveridad, del carnaval, del perrateo, del alcalde más popular. Barranquilla no ha sido epicentro del narcotráfico colombiano ni sede de un gran cartel nacional poderoso, pero según la Defensoría del Pueblo, recientemente allí en su área metropolitana han hecho presencia 3 estructuras criminales transnacionales. 2 carteles internacionales de droga, el cartel de los Balcanes, considerado responsable de la mitad de la cocaína que llega a Europa desde Sudamérica, y el cartel de Sinaloa, que está considerado el cartel de narcotraficantes más poderoso del hemisferio occidental. Y también, según la Defensoría del Pueblo, hacen presencia en Barranquilla la banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua, aterradoramente célebre por dedicarse al narcomenudeo, al tráfico de personas y a la explotación sexual, a la que Donald Trump declaró recientemente organización terrorista. También, según un documento que en diciembre pasado la DEA le envió a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el Departamento del Atlántico funciona un centro de acopio relacionado con un grupo delictivo o cartel local que estaría coordinando envíos de droga con rumbo a Centroamérica y luego a Estados Unidos. Esas estructuras internacionales se suman a los variados grupos ilegales que con distintas etiquetas, según lo describe la Defensoría del Pueblo, llevan años disputándose el territorio, las rentas ilegales y protagonizando profundos hechos de violencia en barrios populares de la ciudad, también en barrios del norte, en centros comerciales, en clubes sociales, en esquinas, en tiendas, mejor dicho, en todas partes. Eso va dándonos una idea de por qué en Barranquilla se han vuelto tan comunes las noticias sobre cuerpos encontrados desmembrados, masacres, vendetas entre clanes del narcotráfico, incautaciones de droga y homicidios en zonas concurridas y a cualquier hora, evidenciando que la penetración de la criminalidad no se reduce a los extramuros, sino que anda por ahí como Pedro por su casa, y sin que las autoridades hayan podido controlarla. Y sí, por supuesto que la inseguridad no es un asunto exclusivo de Barranquilla. La violencia urbana lamentablemente está azotando muchas ciudades de Colombia con delincuencia común y bandas del narcotráfico, pero Barranquilla tiene datos que la hacen particular. La ciudad cerró 2024 como la capital de Colombia en la que más aumentaron los homicidios, con la tasa de asesinatos más alta desde el año 2016. Y lo ocurrido en enero pasado, en ese negro enero que acaba de pasar, hace que el asunto no pinte nada bien. En los años recientes, toda la criminalidad de Barranquilla ha pasado de un actuar silencioso a hacerse sentir más o menos desde 2013 con actuaciones espectaculares para horror de muchas personas. Suele pasar que en un territorio aumenten los homicidios cuando las bandas se lo pelean, pero lo que estamos viendo sobre todo en Barranquilla es la evidencia de un gran poder de penetración y control de la ciudad. En este tiempo en Barranquilla hemos tenido noticias, acciones de película. El año pasado, cuando 12 sicarios, algunos vestidos con uniforme de la policía y portando armas largas, entraron a un centro de salud a plena luz del día para matar al hijo de la criminal alias La Gata. Poco antes, en 2023, vimos como en un exclusivo conjunto del área metropolitana de Barranquilla fue masacrado un clan familiar de narcos en una vendetta que se celebró con grafitis y fuegos artificiales que se vieron en buena parte de la ciudad. En cuanto a las masacres, se registraron en 2024 5, 3 en Barranquilla y 2 en el vecino Soledad, ambos área metropolitana de Barranquilla. En 2023 fueron 9 masacres en el área metropolitana de Barranquilla, mientras que en 2022 ocurrieron 5 entre Barranquilla y Soledad. Estas cifras contrastan con el número de matanzas cometidas en departamentos como Valle, como Antioquia, como Cauca, que tristemente son campeonas de masacres en Colombia, masacres que se explican porque allí en esos departamentos padecen conflictos internos en varias de sus subregiones. Barranquilla padece un fenómeno criminal en esencia urbana. De hecho, el Atlántico nunca ha sido escenario de conflicto de milicias armadas por su geografía simple de relieves montañosos de muy poca altura y un territorio pequeño y plano en su mayoría. Que estas masacres se cometan a nivel urbano en esas condiciones habla de la gran capacidad y el poderío de las bandas armadas ilegales.
Del horror de los cuerpos desmembrados que aparecen más o menos desde 2013 también ha dado cuenta la Defensoría del Pueblo, que a 2023 llevaba contabilizados 27 cuerpos descuartizados en la ciudad y su área metropolitana. Básicamente lo que la Defensoría constató es que estas organizaciones criminales utilizan esas prácticas atroces como el desmembramiento de cuerpos para generar terror, retaliación por el no pago de préstamos bajo la modalidad gota a gota y homicidios con violencia extrema, entre otros asuntos. Las denuncias por extorsión van en aumento y aún así es bien sabido que este es un delito que presenta un alto subregistro, pues mucha gente por miedo no se atreve a denunciar. Lo que está probado es que en el área metropolitana de Barranquilla prácticamente no hay negocio que no esté en riesgo de tener que pagar vacuna, hasta los vendedores de butifarra de Soledad. Barranquilla es atractiva para todos estos grupos por su posición privilegiada de puerto y ojo a esto porque además estas bandas están encontrando en la ciudad un chance de robustecer sus finanzas con múltiples oportunidades para el lavado de activos. Así lo evidencia, por ejemplo, la red ilegal denunciada por la Fiscalía en 2023, que usando distintas compañías de Barranquilla habría lavado más de 100.000 millones de pesos provenientes de Turquía, de China, de Estados Unidos, de Panamá, de República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que corresponderían a giros anticipados de exportaciones que nunca se realizaron. Mejor dicho, en Barranquilla hay bandas, narcos y un lavadero de plata. Pero ¿cuándo comenzó todo esto y además por qué nos debería importar a todos? Bueno, la historia del tráfico ilegal en Barranquilla se remonta por ahí a los años 70, cuando toda la región Caribe vivió la llamada bonanza marimbera que tuvo como grandes escenarios la Sierra Nevada de Santa Marta y el departamento de La Guajira. Desde esa época se fueron estructurando por toda la región redes con agentes ilegales, pero también legales, como políticos, uniformados, empresarios, fiscales, jueces, que con el pasar del tiempo han ido cambiando de caras y han posibilitado el desarrollo de mucha de esta ilegalidad. En los años 80 se conformó el Cartel de la Costa, que operó como una organización independiente de los poderosos carteles de Medellín y de Cali. Esa operación fue entre comienzos de los 80 y finales de los 90. Este cartel tenía como sede la ciudad de Barranquilla y tuvo entre sus integrantes a miembros de familias de la alta sociedad barranquillera, muchos de los cuales terminaron extraditados. Para la segunda mitad de los 90 las autoridades tenían ya debilitado ese cartel, pero en la ciudad no dejaron de establecerse narcos como los que llegaron desde los mismísimos carteles del norte del Valle y de Medellín. En Barranquilla, por esa época, por ejemplo, estuvo asentado Víctor Mejía Múnera, uno de los narcotraficantes conocido como los Mellizos. El otro es su hermano Miguel Ángel Mejía Múnera. Ese mellizo se dedicó a traficar droga por La Guajira y tuvo como sede, repito, la ciudad de Barranquilla. Según testimonios que incluyen el de su hermano Miguel, el mellizo Víctor reclutó y se asoció con varios hijos de familias pudientes que incluso aceptaron ser testaferros de su patrimonio mal habido en Barranquilla. Para entonces ya eran varias las familias de clase alta con miembros involucrados en el negocio de la droga como lavadores o como traficantes. Más de una fortuna que hoy se ve en Barranquilla pudo haber sido engordada con la bonanza marimbera de los 70, con el cartel de la costa en los 80 o con los narcos de los carteles de Medellín o Cali en los años 90. Nombres prestantes que alguna vez fueron relacionados con el narcotráfico hay varios. Entre ellos están, por ejemplo, el de Juan Carlos Hernández Lucarini, que en el año 2007, junto a un combo de sus amigos, fue condenado en segunda instancia por el delito de concierto para delinquir con fines del narcotráfico. Hernández después se casó en una fastuosa boda en México con Elsa Noguera, quien entonces era ministra de los Char, el grupo político que va a cumplir 20 años controlando el poder en Barranquilla, quienes por supuesto estuvieron en el matrimonio. Y como en Barranquilla el pasado sí perdona, Hernández Lucarini llegó a ser primer caballero del departamento del Atlántico cuando Elsa Noguera fue gobernadora con la bendición de los Char. Bueno, es que hasta el todopoderoso apellido Char ha salido mencionado en líos parecidos. Recordemos, por ejemplo, el informe de 1996 que hace unos años reveló la Liga contra el Silencio, en el que quien en ese momento era director seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en Barranquilla le detalla a su homólogo del CTI Nacional en Bogotá información recogida según la cual los hermanos Habib, Farid y Simón Char Abdala habrían estado vinculados al narcotráfico en los años 70 transportando plata de los marimberos.
Después, según lo dicho en ese informe, en los 80 fabricaron y exportaron unas pastillas conocidas como Jumbo y en los 90 habrían fabricado heroína. Lo que el director del CTI en Barranquilla le pedía a su homólogo nacional era evaluar y analizar el informe que hace parte del expediente contra el narco Orlando Gamboa, alias El Caracol, ex jefe del cartel de la Costa. Sin embargo, sobre esos hechos nunca ha existido un proceso judicial formal abierto contra los hermanos de Fuad Char, el patriarca del grupo político Char. Recordemos también que en 1994, siendo senador, a Fuad Char Abdala le retiraron la visa para entrar a Estados Unidos. Y aunque nunca hubo una explicación clara de por qué, en 2002 la revista estadounidense Newsweek afirmó, sin ser desmentida, que el Departamento de Estado de Estados Unidos había rescindido esa visa por sospecha de lavado de activos. A comienzos de esa década de los 2000 fue que los paramilitares llegaron a Barranquilla y se consolidaron como actor ilegal hegemónico. Por orden del entonces comandante Jorge 40 se estableció en Barranquilla Edgar Fierro, alias Don Antonio, como jefe paramilitar del Departamento del Atlántico. Don Antonio llegó con la orden de controlar las rentas de la ciudad, las legales y las ilegales. En ese camino, las autodefensas dicen que financiaron campañas a la alcaldía y penetraron la contratación pública. En septiembre de 2021, para mi libro La Costa Nostra, entrevisté a Fierro para que me contara su versión sobre esta historia y la capacidad de penetración que, según él, tuvo la autodefensa a los paramilitares en Barranquilla. Entre otras cosas, Edgar Fierro me aseguró que llegó a relacionarse con Darío Laíno, un connotado ganadero que luego se desmovilizó como paramilitar, y también me aseguró que se relacionó con los empresarios Daes, reconocidos por ser los mayores contratistas públicos desde que están en el poder los Char. Él me llevó a hablar con los Daes. En el 2003, el mismo 2003. No me acuerdo si fue en el 2003 o 2004. Me dijo, venga que lo va a presentar a empresarios importantes, y yo fui allá a Tecnoplas. Entré a Tecnoplas y me lo presentaron. En una época tenía un bar muy bonito, una oficina muy bonita. Y yo militar. ¿Tú andabas de militar en Barranquilla? No. Ah, ok. No, yo había sido militar ya, y pues claro. patrullando casi todo el tiempo y pues uno se impresiona fácilmente con lo que en ese momento veíamos como tanta ostentosidad. Entonces llego allá, hablamos, ellos pues se identifican como muy amigos de la organización de Darío y que son muy amigos de Jorge 40. Uno con amigos de Jorge 40 son estos. Eso fue lo que me aseguró el ex desmovilizado jefe paramilitar. Volviendo al presente, según la más reciente alerta emitida por la Defensoría del Pueblo sobre lo que ocurre hoy en Barranquilla, a pesar de que esa institución ya había advertido de varios riesgos sobre los derechos humanos de líderes sociales, de mujeres, de comerciantes, de defensores de derechos en la ciudad, la respuesta institucional de las autoridades locales se concentró en medidas policivas y militaristas y no en buscar una solución integral al tema. La gran medida de la dirigencia local en el último año para un área metropolitana ahogada en delincuencia fue la decisión del gobernador Eduardo Verano de la Rosa de entregar los millonarios recursos del impuesto llamado Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana a su socio político, el alcalde de Barranquilla, Alex Char, como parte de un acuerdo de campaña. Enfrentar al monstruo del narcotráfico requiere de políticas integrales nacionales que no dependen únicamente de los gobiernos locales. El narcotráfico, por su carácter transnacional, no es un asunto ni siquiera de un país, sino de muchos y de todos. Pero a ningún nivel se puede ignorar la gravedad de este tema y los primeros que tendrían que reconocerlo y alertarlo son esos dirigentes locales, que en vez de eso se han dedicado y han preferido echar humo y subirle el volumen de la música a la fiesta. Eso a pesar de que el elefante le resopla en la cara. Es momento de hablar del elefante. Este es mi canal La Colombia Nostra. Si te gustó este video, por favor compártelo, no olvides suscribirte y seguir viniendo acá para que hablemos de temas del poder en Colombia.